Código Penal, parte legislativa. Libro I, Disposiciones generales. Título I, de la Ley Penal. Capítulo I, de los Principios Generales. Artículo 111 A1. Las infracciones penales se clasifican, por su gravedad, en crímenes, delitos y faltas. Artículo 111 A2. La ley determina cuáles son los crímenes y delitos y fija las penas aplicables a sus autores. El reglamento determina cuáles son las faltas y, dentro de los límites y según los criterios establecidos por la ley, fija las penas aplicables a los autores de faltas. Artículo 111 A3. Nadie será castigado por un crimen o delito cuyos elementos no estén definidos por la ley, ni por una falta cuyos elementos no estén definidos por el reglamento. Nadie será castigado con una pena que no sea la prevista por la ley, si la infracción es un crimen o un delito, o por el reglamento, si la infracción es una falta. Artículo 111 A4. La ley penal ha de interpretarse de manera estricta. Artículo 111 A5. Los órganos jurisdiccionales penales son competentes para interpretar los actos administrativos, reglamentarios o individuales y para decidir sobre su legalidad cuando, de este examen, dependa la solución del proceso penal sometido a su consideración. Capítulo 2, de la aplicación de la ley penal en el tiempo. Artículo 112 A1. Solo serán punibles los hechos constitutivos de infracción en la fecha en que fueron cometidos. Solo podrán imponerse las penas legalmente aplicables en esa misma fecha. No obstante, las nuevas disposiciones se aplicarán a las infracciones cometidas antes de su entrada en vigor, que no hayan dado lugar a una condena dictada con efecto de cosa juzgada, cuando sean menos severas que las disposiciones anteriores. Artículo 112 A2. Se aplicarán a las infracciones cometidas antes de su entrada en vigor. Primero las leyes de competencia y de organización judicial, mientras no se haya dictado una sentencia sobre el fondo en primera instancia. Segundo las leyes que fijan las modalidades de persecución y las formas procesales. Tercero las leyes relativas al régimen de ejecución y de aplicación de las penas. No obstante, si estas leyes produjeran una agravación de las penas impuestas por la sentencia condenatoria, solo serán aplicables a las condenas impuestas por hechos cometidos con posterioridad a su entrada en vigor. Cuarto, cuando la infracción no haya prescrito, las leyes relativas a la prescripción de la acción pública y a la prescripción de las penas, salvo que tengan por resultado agravar la situación del interesado. Artículo 112 A3. Las leyes relativas a las clases y casos de recurso, así como a los plazos en los que estos deben ejercitarse, y a los legitimados para recurrir serán aplicables a los recursos interpuestos contra las resoluciones adoptadas tras su entrada en vigor. Los recursos se someterán a las reglas formales en vigor en la fecha en que se presenten. Artículo 112 A4. La aplicación inmediata de la nueva ley no tendrá efecto sobre la validez de los hechos realizados de conformidad con la ley anterior. Sin embargo, la pena dejará de ejecutarse cuando haya sido impuesta por un hecho que, en virtud de una ley posterior a la sentencia, haya perdido el carácter de infracción penal. Capítulo 3, de la aplicación de la ley penal en el espacio. Artículo 113 A1. A los efectos del presente capítulo, el territorio de la República incluye los espacios marítimo y aéreo que se le vinculan. Sección 1, de las infracciones cometidas o que se consideran cometidas en el territorio de la República. Artículo 113 A2. La ley penal francesa será aplicable a las infracciones cometidas en el territorio de la República. La infracción se considerará cometida en el territorio de la República siempre que uno de sus hechos constitutivos haya tenido lugar en este territorio. Artículo 113 A3. La ley penal francesa será aplicable a las infracciones cometidas a bordo de buques con pabellón francés o contra esos navíos, donde quiera que se encuentren. Será además la única aplicable a las infracciones cometidas a bordo de buques de la Marina Nacional, o contra los mismos, donde quiera que se encuentren. Artículo 113 A4. La ley penal francesa será aplicable a las infracciones cometidas a bordo de aeronaves matriculadas en Francia, o contra dichas aeronaves, donde quiera que se encuentren. Será, además, la única aplicable a las infracciones cometidas a bordo de aeronaves militares francesas, o contra dichas aeronaves, donde quiera que se encuentren. Artículo 113 A5. La ley penal francesa será aplicable a quien devenga culpable en el territorio de la República, por su complicidad en un crimen o un delito cometido en el extranjero, siempre que el crimen o el delito esté castigado tanto por la ley francesa como por la ley extranjera y haya sido declarado probado por una resolución firme de la jurisdicción extranjera. Sección 2, de las infracciones cometidas fuera del territorio de la República. Artículo 113 A6. La ley penal francesa será aplicable a todo crimen cometido por un francés fuera del territorio de la República.
Será aplicable a los delitos cometidos por franceses fuera del territorio de la República si los hechos están castigados por la legislación del país donde hayan sido cometidos. El presente artículo será de aplicación aunque el imputado haya adquirido la nacionalidad francesa con posterioridad al hecho que se le imputa. Artículo 113-7. La ley penal francesa será aplicable a todo crimen, así como a todo delito castigado con pena de prisión, cometido por un francés o por un extranjero fuera del territorio de la República, cuando en el momento de la infracción la víctima sea de nacionalidad francesa. Artículo 113-8. En los casos previstos por los artículos, los delitos solo serán perseguidos a petición del Ministerio Público, previa denuncia de la víctima o de sus derechohabientes o denuncia oficial proveniente de las autoridades del país donde se haya cometido el hecho. Artículo 113-9. En los casos previstos en los artículos, no será objeto de persecución la persona que demuestre que ha sido ya juzgada en firme en el extranjero por los mismos hechos o, en caso de condena, que la pena ya se ha cumplido o ha prescrito. Artículo 113-10. La ley penal francesa será aplicable a los crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la nación y castigados por el título 1 del libro 4, a la falsificación y a la imitación del sello del Estado, de moneda, de billetes de banco o de efectos públicos castigadas por los artículos y a todo crimen o delito contra los agentes o los locales diplomáticos o consulares franceses, cometidos fuera del territorio de la República. Artículo 113-11. Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 113-9, la ley penal francesa será aplicable a los crímenes y delitos cometidos a bordo o contra las aeronaves no matriculadas en Francia. Primero, cuando el autor o la víctima sean de nacionalidad francesa. Segundo, cuando el aparato aterrice en Francia tras la comisión del crimen o el delito. Tercero, cuando la aeronave haya sido alquilada sin tripulación a una persona que tiene en el territorio de la República la sede social de su actividad empresarial o, en su defecto, su residencia permanente. En el caso previsto en el apartado primero, la nacionalidad del autor o de la víctima de la infracción se apreciará de conformidad. La ley penal francesa será aplicable a las infracciones cometidas más allá del mar territorial, cuando así lo prevean los convenios internacionales y la ley. Título 2, de la responsabilidad penal. Capítulo 1, Disposiciones generales. Artículo 121.1. Nadie será penalmente responsable sino de sus propios actos. Artículo 121.2. Las personas jurídicas, con excepción del Estado, serán penalmente responsables de las infracciones cometidas, por su cuenta, por sus órganos o representantes, conforme a los artículos, y en los casos previstos por la ley o el reglamento. Sin embargo, los entes territoriales y sus agrupaciones solo serán responsables penalmente de las infracciones cometidas en el ejercicio de actividades susceptibles de ser objeto de convenios de delegación de servicio público. Sin perjuicio de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 121-3, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluirá la de las personas físicas autoras o cómplices de los mismos hechos. Artículo 121-3. No hay crimen ni delito sin intención de cometerlo. Sin embargo, cuando la ley lo prevea, habrá delito en caso de puesta en peligro deliberada de la persona ajena. Asimismo habrá delito, cuando la ley lo prevea, en caso de imprudencia, de negligencia o de incumplimiento de una obligación de prudencia o de seguridad prevista por la ley o por el reglamento, si se prueba que el autor de los hechos no observó la normal diligencia, a la vista, en su caso, de la naturaleza de su misión o de sus funciones, de sus competencias, así como de las facultades y de los medios a su alcance. En el caso previsto en el párrafo anterior, las personas físicas que no hayan causado directamente el daño, pero que hayan creado o contribuido a crear la situación que haya permitido su realización, o que no hayan adoptado las medidas que hubieran permitido evitarlo, serán responsables penalmente si se prueba que, o bien violaron de forma manifiestamente deliberada una obligación especial de prudencia o de seguridad prevista por la ley o por el reglamento, o bien incurrieron en culpa cualificada y que expuso a otro a un riesgo de especial gravedad que no podían ignorar. No hay falta en caso de fuerza mayor. Artículo 121-4. Es autor de la infracción quien primero comete los hechos penados por la ley. Segundo intenta cometer un crimen o, en los casos previstos por la ley, un delito. Artículo 121-5. Hay tentativa desde el momento en que, habiéndose dado comienzo a la ejecución, ésta se ve suspendida o deja de causar sus efectos por circunstancias ajenas a la voluntad de su autor. Artículo 121-6. Será castigado como autor el cómplice de la infracción en el sentido del artículo 121-7. Artículo 121-7. Es cómplice de un crimen o de un delito quien, a sabiendas, con su ayuda o con su asistencia, haya facilitado su preparación o consumación.
También es cómplice quien por dádiva, promesa, amenaza, orden, abuso de autoridad o de poder haya provocado a cometer una infracción o dado las instrucciones para su comisión. Capítulo 2. De las causas de exención o de atenuación de la responsabilidad. Artículo 122 a 1. No será penalmente responsable quien, en el momento de la comisión de los hechos, padezca un trastorno psíquico o neuropsíquico que haya anulado su discernimiento o el control de sus actos. Quien esté aquejado, en el momento de los hechos, de un trastorno psíquico o neuropsíquico que haya alterado su discernimiento o dificultado el control de sus actos seguirá siendo punible. Sin embargo, el órgano jurisdiccional tendrá en cuenta esta circunstancia cuando determine la pena y fije el régimen de la misma. Artículo 122 a 2. No será penalmente responsable quien haya obrado bajo fuerza o coacción a la que no se haya podido resistir. Artículo 122 a 3. No será penalmente responsable quien justifique haber creído, por un error inevitable de derecho, que podía realizar el acto legítimamente. Artículo 122 a 4. No será penalmente responsable quien realice un acto prescrito o autorizado por disposiciones legales o reglamentarias. No será penalmente responsable quien realice un acto ordenado por la autoridad legítima, salvo que el acto sea manifiestamente ilegal. Artículo 122 a 5. No será penalmente responsable quien, ante un ataque injustificado contra sí o contra otro, realice, al mismo tiempo, un acto ordenado por la necesidad de legítima defensa propia o ajena, salvo si existe desproporción entre los medios de defensa empleados y la gravedad de la agresión. No será penalmente responsable quien, para interrumpir la ejecución de un crimen o de un delito contra los bienes, realice un acto de defensa, que no sea un homicidio voluntario, si este acto fuera estrictamente necesario para lograr el fin perseguido y siempre y cuando los medios empleados sean proporcionados a la gravedad de la infracción. Artículo 122 a 6. Se presumirá que ha actuado en legítima defensa quien realice el acto. Primero para repeler, de noche, la entrada por fractura, violencia o astucia en un lugar habitado. Segundo para defenderse contra los autores de robos o pillaje ejecutados con violencia. Artículo 122 a 7. No será penalmente responsable quien, ante un peligro actual o inminente que le amenace al mismo, a otro o a un bien, ejecute un acto necesario para la salvaguarda de la persona o del bien, salvo si existe desproporción entre los medios empleados y la gravedad de la amenaza. Artículo 122 a 8. Los menores capaces de discernimiento son penalmente responsables de los crímenes, delitos o faltas de los que sean declarados culpables, en las condiciones establecidas por una ley especial que determine las medidas de protección, asistencia, vigilancia y educación aplicables. Esta ley determinará las sanciones educativas aplicables a menores de 10 a 18 años, así como las penas a las que podrán ser condenados los menores de 13 a 18 años, sin perjuicio de la atenuación de responsabilidad de la que se benefician por razón de su edad. Título 3. De las penas. Capítulo 1. De las clases de penas. Sección 1. De las penas aplicables a las personas físicas. Subsección 1. De las penas criminales. Artículo 131 a 1. Las penas criminales susceptibles de imponerse a las personas físicas son, primero la reclusión criminal o la detención criminal a perpetuidad. Segundo la reclusión criminal o la detención criminal hasta 30 años. Tercero la reclusión criminal o la detención criminal hasta 20 años. Cuarto la reclusión criminal o la detención criminal hasta 15 años. La duración de la reclusión criminal o de la detención criminal temporal será de 10 años como mínimo. Artículo 131 a 2. Las penas de reclusión criminal o de detención criminal no excluyen la imposición de una pena de multa o de una o varias de las penas accesorias previstas en el artículo 131 a 10. Subsección 2. De las penas correccionales. Artículo 131 a 3. Las penas correccionales susceptibles de imponerse a las personas físicas son, primero la prisión. Segundo la multa. Tercero los días multa. Cuarto el trabajo de interés general. Quinto las penas privativas o restrictivas de derechos previstas en el artículo 131 a 6. Sexto las penas accesorias previstas en el artículo 131 a 10. Artículo 131 a 4. La escala de las penas de prisión es la siguiente. Primero hasta 10 años. Segundo hasta 7 años. Tercero hasta 5 años. Cuarto hasta 3 años. Quinto hasta 2 años. Sexto hasta 1 año. Séptimo hasta 6 meses. Octavo hasta 2 meses. Artículo 131 a 5.
Cuando un delito sea castigado con pena de prisión, el órgano jurisdiccional podrá imponer una pena de días, multa en virtud de la cual el condenado deberá pagar a la hacienda pública una suma por el importe global resultante de la fijación por el juez de una cuota diaria durante un cierto número de días. El importe de cada día multa se determinará teniendo en cuenta los recursos y las cargas del imputado, no podrá exceder de 2.000 francos. El número de días multa se determinará teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción, no podrá exceder de 360 días. Artículo 131-6. Cuando un delito se castigue con pena de prisión, podrán imponerse una o varias de las penas privativas o restrictivas de los derechos siguientes. Primero, la suspensión, por un periodo de hasta 5 años, del permiso de conducir, pudiendo limitarse esta suspensión, conforme a lo determinado por decreto del Conseil d'État, a la conducción realizada al margen de la actividad profesional. Esta limitación no será con todo posible en caso de aquellos delitos para los que la suspensión del permiso de conducir, impuesta como pena accesoria, no pueda limitarse a la conducción al margen de la actividad profesional. Segundo, la prohibición de conducir ciertos vehículos por un periodo de hasta 5 años. Tercero, la anulación del permiso de conducir con prohibición de solicitar la emisión de un nuevo permiso por un periodo de hasta 5 años. Cuarto, el comiso de uno o varios vehículos pertenecientes al condenado. Quinto, la inmovilización, por un periodo de hasta 1 año, de uno o varios vehículos pertenecientes al condenado, conforme a lo determinado por decreto del Conseil d'État. Sexto, la prohibición de tenencia y de porte, por un periodo de hasta 5 años, de un arma sujeta a autorización. Séptimo, el comiso de una o varias armas propiedad del condenado o de las que tenga libre disposición. Octavo, la retirada de la licencia de caza con prohibición de solicitar la emisión de una nueva por un periodo de hasta 5 años. Noveno, la prohibición por un periodo de hasta 5 años de emitir cheques, salvo los que permitan al librador la retirada de fondos contra el librado o los que estén conformados, y de utilizar tarjetas de pago. Décimo, el comiso de la cosa que haya servido o que estaba destinada a cometer la infracción o del producto de la misma. Este comiso no podrá imponerse, sin embargo, en delitos de prensa. Undécimo, la prohibición por un periodo de hasta 5 años de ejercer una actividad profesional o social, cuando las posibilidades ofrecidas por el ejercicio de tal actividad hayan sido utilizadas, a sabiendas, para preparar o cometer la infracción. Esta prohibición no se aplicará sin embargo al ejercicio de un mandato electivo o de responsabilidades sindicales. Tampoco se aplicará en delitos de prensa. Artículo 131-7. Las penas privativas o restrictivas de derechos enumeradas en el artículo 131-6 podrán imponerse igualmente a los delitos castigados solamente con multa. Artículo 131-8. Cuando un delito sea castigado con pena de prisión, el órgano jurisdiccional podrá prescribir que el condenado cumpla, por una duración de 40 a 240 horas, un trabajo de interés general no remunerado en beneficio de una persona jurídica de derecho público o de una asociación habilitada para desarrollar trabajos de interés general. La pena de trabajo de interés general no podrá imponerse al imputado que la rechace o que no esté presente en la cour d'assises. El presidente del tribunal, antes de dictar sentencia, informará al imputado de su derecho a rechazar la realización de un trabajo de interés general y recibirá su respuesta. Artículo 131-9. La pena de prisión no podrá imponerse de manera acumulativa con una de las penas privativas o restrictivas de derechos previstas por el artículo 131-6 ni con trabajo de interés general. En el caso del artículo 131-7, la multa o los días multa no podrán imponerse de manera acumulativa con una de las penas privativas o restrictivas de derechos previstas en el artículo 131-6. Las penas privativas o restrictivas de derechos enumeradas en el artículo 131-6 podrán imponerse de forma acumulativa, no podrán imponerse de manera acumulativa con la pena de trabajo de interés general. La pena de trabajo de interés general y la pena de multa o de días multa no podrán imponerse de manera acumulativa. La pena de días multa no podrá imponerse de manera acumulativa con la pena de multa. Subsección 3. De las penas accesorias para ciertos crímenes o delitos. Artículo 131-10. Cuando la ley lo prevea, un crimen o un delito podrán ser sancionados con una o varias penas accesorias que, en el caso de las personas físicas, supongan la prohibición, pérdida, inhabilitación o retirada de un derecho, mandato judicial de asistencia u obligación de hacer, inmovilización o comiso de un objeto, clausura de un establecimiento o publicación de la resolución adoptada o difusión de esta a través de la prensa escrita o por cualquier medio de comunicación audiovisual. Artículo 131-11. Cuando un delito esté castigado con una o varias de las penas accesorias mencionadas en el artículo 131-10, el órgano jurisdiccional podrá imponer a título de pena principal solo la pena accesoria o una o varias de las penas accesorias susceptibles de aplicación. Subsección 4. De las penas por faltas.
Artículo 131 a 12. Las penas por faltas susceptibles de imposición a las personas físicas son: primero, la multa. Segundo, las penas privativas o restrictivas de derechos previstas en el artículo 131 a 14. Estas penas no excluyen la imposición de una o varias de las penas accesorias previstas en los artículos. Artículo 131 a 13. El importe de la multa es el siguiente. Primero, hasta 38 euros por las faltas de primera clase. Segundo, hasta 150 euros por las faltas de segunda clase. Tercero, hasta 450 euros por las faltas de tercera clase. Cuarto, hasta 750 euros por las faltas de cuarta clase. Quinto, hasta 1.500 euros por las faltas de quinta clase, importe que podrá elevarse hasta 3.000 euros en caso de reincidencia cuando el reglamento lo prevea, fuera de los casos en que la ley prevea que la reincidencia en esa falta constituye un delito. Artículo 131 a 14. Para todas las faltas de quinta clase, podrán imponerse una o varias de las penas privativas o restrictivas de los derechos siguientes. Primero, la suspensión, por un periodo de hasta un año, del permiso de conducir, pudiendo limitarse esta suspensión a la conducción realizada al margen de la actividad profesional. Esta limitación no será con todo posible en caso de aquellas faltas para las que la suspensión del permiso de conducir, impuesta como pena accesoria, no pueda limitarse a la conducción al margen de la actividad profesional. Segundo, la inmovilización, por un periodo de hasta 6 meses, de uno o varios vehículos pertenecientes al condenado. Tercero, el comiso de una o varias armas propiedad del condenado o de las que tenga libre disposición. Cuarto, la retirada de la licencia de caza, con prohibición de solicitar la concesión de una nueva licencia en un periodo de hasta un año. Quinto, la prohibición por un periodo de hasta un año de emitir cheques, salvo los que permitan al librador la retirada de fondos contra el librado o los que estén conformados, y de utilizar tarjetas de pago. Sexto, el comiso de la cosa que haya servido o estaba destinada a cometer la infracción o del producto de la misma. Sin embargo, este comiso no podrá imponerse en delitos de prensa. Artículo 131 a 15. La pena de multa no podrá imponerse conjuntamente con una de las penas privativas o restrictivas de derechos enumeradas en el artículo 131 a 14. Las penas privativas o restrictivas de derechos enumeradas en este artículo podrán imponerse de manera conjunta. Artículo 131 a 16. El reglamento que castigue una falta podrá prever, cuando el culpable sea una persona física, una o varias de las penas accesorias siguientes. Primero, la suspensión, por un periodo de hasta 3 años, del permiso de conducir, pudiendo limitarse esta suspensión a la conducción realizada al margen de la actividad profesional salvo si el reglamento excluye de manera expresa esta limitación. Segundo, la prohibición de tenencia o deporte, por un periodo de hasta 3 años, de un arma sujeta a autorización. Tercero, el comiso de una o varias armas de propiedad del condenado o de las que éste tenga libre disposición. Cuarto, la retirada de la licencia de caza, con prohibición de solicitar la emisión de una nueva hasta por 3 años. Quinto, el comiso de la cosa que haya servido o estaba destinada a cometer la infracción o del producto de la misma. Sexto, la prohibición de conducir ciertos vehículos terrestres a motor, con inclusión de aquellos para cuya conducción no se precisa permiso de conducir, por un periodo de hasta 3 años. Séptimo, la obligación de seguir, a su costa, un curso de sensibilización en materia de seguridad del tráfico. Artículo 131 a 17. El reglamento que castigue una falta de quinta clase podrá prever también la pena accesoria de prohibición, por un periodo de hasta 3 años, de emitir cheques, salvo los que permitan la retirada de fondos por el librador contra el librado o los que estén conformados. El reglamento que reprima una falta de quinta clase podrá igualmente prever, a título de pena accesoria, la pena de trabajo de interés general de 20 a 120 horas. Artículo 131 a 18. Cuando una falta se castigue con una o varias de las penas accesorias previstas por el artículo, el órgano jurisdiccional podrá imponer tan solo la pena accesoria o una o varias de las posibles penas accesorias susceptibles de aplicación. Subsección 5, del contenido y de las modalidades de aplicación de ciertas penas. Artículo 131 a 19. La prohibición de emitir cheques conllevará para el condenado la obligación ineludible de restituir al banco emisor los talonarios en su poder o en el de sus mandatarios. Cuando se incurra en esta prohibición a título de pena accesoria por un crimen o un delito, no podrá exceder de 5 años. Artículo 131 a 20. La prohibición de utilizar tarjetas de pago conllevará para el condenado la obligación ineludible de restituir al banco emisor las tarjetas en su poder o en el de sus mandatarios. Cuando se incurra en esta prohibición a título de pena accesoria por un crimen o un delito, no podrá exceder de 5 años. Artículo 131 a 21. La pena de comiso será obligatoria para los objetos calificados de peligrosos o nocivos por la ley o el reglamento.
El comiso se aplicará a la cosa que haya servido o estaba destinada a cometer la infracción o sobre el producto de la misma, con excepción de los objetos susceptibles de restitución. Asimismo, podrá aplicarse sobre todo bien mueble aludido por la ley o por el reglamento que castiguen la infracción. La cosa objeto de infracción se asimilará a la cosa que haya servido para cometer la infracción o que sea producto de la misma en el sentido del párrafo segundo. Cuando la cosa decomisada no haya sido incautada o no pueda ser sustituida, se hará el comiso por su valor. Para el cobro de la suma representativa del valor de la cosa decomisada, se aplicarán las disposiciones relativas al arresto sustitutorio. Salvo disposición especial que prevea su destrucción o su destino, la cosa decomisada será devuelta al Estado, pero seguirá gravada, conforme a su valor, por los derechos reales lícitamente constituidos a favor de terceros. Cuando la cosa decomisada sea un vehículo que no haya sido incautado en el curso del procedimiento, el condenado, en cumplimiento del mandato que le sea impuesto por el Ministerio Público, deberá entregar